Cuando uno, que hoy está muy de moda, ¿no? Decir soy emprendedor, soy emprendedora y qué bueno que ya tenga un nombre como tal. Pero para mí el ser emprendedor es mucho más allá que tener tu propia empresa. Y yo creo que este es un mensaje también importante porque el término se ha puesto muy de moda y qué bueno porque entonces se contagia y más nos atrevemos a hacerlo. Pero en ningún momento creo que debamos de meritar a aquellos que son empleados, ¿no? Porque yo muchos años lo fui y como tú dices y como bien Genaro lo dijo en su momento, siendo un colaborador de una empresa, recibiendo ese sueldo, también puedes tener ese perfil emprendedor. No quiere decir que el ser emprendedor sea siempre me salgo de una empresa, monto mi propia empresa, porque no todo el mundo tiene esas ganas, no todo el mundo tiene ese perfil o no todo el mundo tiene las posibilidades. Cuando escuchamos que alguien se dedica a relaciones públicas, no es poco frecuente que haya quienes por desconocimiento piensen en glamorosas fiestas llenas de celebridades. Pero en realidad, esta disciplina de la comunicación es muchísimo más que eso. Es una disciplina esencial en el desarrollo de cualquier tipo de negocios. Y no son muchas las personas que, como mi invitada hoy, lo saben hacer tan bien. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este espacio para conversar con algunas y algunos de los más destacados líderes de pensamiento, negocios, educación, salud y cultura, y aprender de ellas y ellos su experiencia, lecciones y mejores prácticas para hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Esto es Entre Mentores DLC. Con 30 años de increíble experiencia en la industria de la comunicación, mi invitada hoy ha colaborado con icónicas marcas y organizaciones a las que ha ayudado y acompañado en el desarrollo de sus estrategias de comunicación. Además de ser también una gran emprendedora. Acompáñenme a aprender de la fundadora de Allegro Music, creadora de Ludi el Pirata y CEO de Lisette Weber Relaciones Públicas, la extraordinaria Lisette Weber. Lisette, bienvenida a Entre Mentores DLC. Gracias por hacer el espacio para estar con nosotros. Muchas gracias, Efraín, por la invitación. Yo feliz de poder contribuir con algo de conocimiento, con algunos consejos. Un gusto. Muchísimas gracias. De verdad que me encanta que nos estés acompañando aquí. ¿Y qué te parece si, como con todos nuestros invitados, empezamos por el inicio y nos cuentas un poco sobre quién es Lisette? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es el camino que has recorrido en tu vida y que te ha traído hasta este momento en tu vida profesional y personal? Bueno, pues gracias. Resumiéndolo, para no hacerlo demasiado largo, porque pues sí, bien dijiste, ya son más de 26 años, incluso ahorita que dijiste 30, pues sí, muy cerca ya. Empecé muy jovencita. Empecé a trabajar formalmente desde el primer semestre de la carrera de licenciatura en comunicación, entonces eso me ha permitido aprender mucho y cada vez entrar más de lleno a este increíble mundo del marketing, que dentro de él, como bien dices, pues hay diferentes ramas y una de las ramas muy importantes del marketing son las relaciones públicas. Uh-huh. Yo empecé mi carrera en grandes corporativos siendo empleada y creo que fue una muy buena manera de aprender y me encantó porque pues aprendí de empresas muy grandes que me dieron la oportunidad, empresas transnacionales, empresas nacionales que luego se hicieron transnacionales y todo eso me fue dando mucha experiencia en proyectos prácticos, ¿no? En proyectos que yo veía a otros ver cómo lo resolvían y que poco a poco me tomaban más en cuenta, ¿no? ¿Quién soy yo? Una persona común y corriente, siempre digo yo, pero que sí me ha destacado y siempre estas ganas de ser proactiva, estas ganas de hacer, de no nada más tener buenas intenciones, sino llevar estas buenas intenciones a la acción. Y pues siempre queriendo participar, queriendo sumar y sobre todo queriendo aprender, ¿no? En todos estos años de trabajo, de mis diferentes trabajos antes de ser emprendedora, fui acumulando muchos conocimientos y eso me permitió en algún punto de mi vida decir, me lanzo a este mundo del emprendurismo. Me encanta. Oye,
Algo que es bien importante destacar de eso y platicaba en algunos otros episodios. En un episodio lo conocemos bien los dos, con Genaro Huerta, y platicábamos justo en un episodio con él, donde decía la experiencia que uno va acumulando y desarrollando en su vida corporativa, a veces no nos damos cuenta de toda la preparación que nos está dando precisamente para poder dar el siguiente paso y ahora ser nosotros los emprendedores y los que generemos oportunidades para otros. Y eso es importantísimo. De repente la gente pierde de vista eso, ¿no? Y te empiezas a envolver tanto en tu trabajo que te identificas en, bueno, este es mi trabajo, me pagan por esto y mi día a día es hacer y cobrar, ¿no? Y se nos olvida todo lo que aprendemos y todo lo que podemos crecer ahí adentro. Definitivamente estoy de acuerdo con ese punto y también quiero resaltar algo porque cuando uno, que hoy está muy de moda, ¿no? Decir soy emprendedor, soy emprendedora y qué bueno que ya tenga un nombre como tal. Pero para mí el ser emprendedor es mucho más allá que tener tu propia empresa. Y yo creo que este es un mensaje también importante porque el término se ha puesto muy de moda y qué bueno porque entonces se contagia y más nos atrevemos a hacerlo. Pero en ningún momento creo que debamos de meritar a aquellos que son empleados, ¿no? Porque yo muchos años lo fui y como tú dices y como bien Genaro lo dijo en su momento, siendo un colaborador de una empresa, recibiendo ese sueldo, también puedes tener ese perfil emprendedor. No quiere decir que el ser emprendedor sea siempre me salgo de una empresa, monto mi propia empresa, porque no todo el mundo tiene esas ganas, no todo el mundo tiene ese perfil o no todo el mundo tiene las posibilidades. Entonces ese mensaje de emprendurismo para quienes no son dueños de sus empresas, a mí pues me gusta empaparlo, ¿no? Porque también hay mucha oportunidad y creo que hoy las empresas promueven y lo aprendí de mucho de las cuentas que yo manejaba estando en una agencia antes de tener mi propia agencia de relaciones públicas. Yo manejaba también como ahora, pero en ese momento manejé cuentas transnacionales muy interesantes de las cuales aprendí y una de ellas se centraba muchísimo en la innovación. Y esa empresa, ese cliente mío, me enseñó algo muy importante. Ellos como política, y te estoy hablando de hace 20 años, todavía no existía este concepto como tal del emprendurismo, ellos sí tenían como política interna hacer que todos sus empleados, no importa de qué área fueran, destinaran el 14% de su tiempo a innovar dentro de sus áreas, así sea en el área financiera, así sea en el área de marketing, así sea en el área de recursos humanos. A mí eso me dejó muy marcada, para bien. Y es algo que intento recordarme todos los días y cuando tengo equipos de trabajo que hoy sí, como dueña de estas empresas que ya mencionas, que son mini empresas, son chiquitas, pero pues me gusta esa filosofía de decirle a mis colaboradores, siéntanse libres de innovar. Aquí el emprendedor no solo es uno, no solo es el que es el representante legal, lo tenemos que ser todos. Me encanta y promover eso. Qué importante promover esa, pues es un mindset, ¿no? Es una forma de pensar y de actuar, ¿no? El ser innovador, el estar buscando constantemente maneras de mejorar las cosas. Y cuando uno piensa en innovación, muchas personas piensan que es un trabajo, una función muy exclusiva de ciertas personas y de ciertos momentos y de ciertos tipos de empresas, pero lo cierto es que la innovación es propio de absolutamente todas las personas. Estoy de acuerdo y en la medida de que haya esa cultura institucional y no importa el tamaño de la empresa, pero en donde se contagie que todo el mundo puede dar ideas, que todo el mundo puede ser escuchado, porque nunca sabes de quién viene la mejor idea. Y la mejor idea muchas veces no viene de un título o de un puesto, ¿no? Viene de esa persona que a lo mejor en ese momento tiene cierta inspiración o ve las cosas de una manera que otros no la están viendo. Y sí, Claro. como dices tú, la innovación y la creatividad es de todos. Entonces, creo que ese mindset, tanto en el mundo corporativo, muy institucional, como en este mundo de los emprendedores, ahora sí llamándole emprendedoras a los que sí, pues queremos, deseamos, nos atrevemos a poner nuestra propia empresa con lo fascinante que es y con los retos tan gigantescos que también conlleva,
Pues lo debemos de tener muy presente y creo que hoy en día es algo, es un must, ¿no? Saber que la innovación es un factor importante y no la innovación o la creatividad pensando en que tienes que ser el más disruptivo, sacar la idea que nadie ha inventado jamás. Tenemos que tener esa humildad de saber que todas las ideas de cierta manera ya existen y que la gente creativa, o sea, todos tienen la posibilidad de poder reinventar esas Claro. ideas y encontrar soluciones a ciertas problemáticas, porque si a mí me encanta leer sobre creatividad y esa es la verdadera creatividad, el poder resolver ciertas problemáticas o ciertas soluciones. Además de que si haces una obra artística alrededor o haces un evento increíble o haces cualquier categoría, llámale ciencia, llámale humanidades, es fascinante ver ya plasmada una idea, pero la creatividad per se es encontrar la solución a un problema, pienso yo. Me encanta eso y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me acabas de recordar, y ahorita quiero regresar a hablar de un poco más de innovación como función de todos y también de la labor de los emprendedores, pero antes de eso, como dicen por ahí, vamos a ponerle una tachuelita, ¿no? Let's put a pin on it, porque me recordaste justo el trabajo o las recomendaciones que hace Jay Samit en su más reciente libro, Future Proofing You, que básicamente lo que él dice es, si quieres generar ideas, si quieres ser creativo, si quieres emprender, si quieres realmente cubrirte para el futuro, no blindarte como el título del libro para el futuro, pues tienes que aprender a solucionar cosas. ¿Qué problemas puedes solucionar? Y entonces él recomienda una práctica padrísima que es todos los días, ¿no? En estas fichas como bibliográficas, todos los días escribe 1 a 3 problemas cotidianos que se te ocurran, por comunes y absurdos que sean, ¿eh? Desde se descompuso la llave del grifo de la cocina, el refrigerador está congelando demasiado, qué sé yo, lo que se te ocurra, ¿no? Y haces esta lista durante 30 días, 1 a 3 problemas durante 30 días. Pero se trata no nada más de apuntarlos, sino realmente de describirlos. ¿En qué consiste ese problema? Y luego del otro lado de la tarjeta, ¿qué se te ocurre para resolverlo? ¿Qué harías tú? Y después puedes revisitar todos estos problemas que identificaste y empezar a ver cuáles de esos tú tienes la capacidad, el conocimiento, la experiencia para resolverlos y luego también cuáles tienes tú el interés de resolverlo, porque puedes ser muy bueno para hacer algo, pero a lo mejor no te interesa en lo más mínimo. Entonces también es, ¿qué te interesa? ¿Qué llama tu atención? ¿Qué puedes hacer? ¿Y cómo lo podrías hacer? Entonces imagínate un ejercicio de todos los días estar pensando en eso, independientemente de tu trabajo. Y es algo que empresas como la que citabas hace rato, no mencionamos el nombre, pero ese tipo de ejercicios donde dedicas el 14% o el 20%, como hacen en Google, de tu tiempo a pensar en cómo resolver nuevos problemas o problemas que ya existen y pensar, mejor dicho, pensar en nuevas maneras de resolver problemas, pues de eso se trata, ¿no? Y entonces es súper enriquecedor. Y otra cosa que quisiera destacar de lo que dices es, también me recordaste una conversación de hace yo creo que como 10 años con Vint Cerf. Vint Cerf es uno de los padres de Internet. Yo trabajaba para Google en aquel entonces y él es uno de los vicepresidentes actualmente todavía de Google. Y él vino de visita a México, entonces tuvimos una mesa redonda y platicábamos con él y le preguntábamos por qué, pues siendo quien es, yo le decía, oye, es que nuestros hijos te van a estudiar a ti y a Robert Kanye, a todos sus compañeros, ¿no? Y a Tim Werner, porque fueron los padres, así como nosotros estudiamos no sé, a Alba Edison, ¿no? Claro. Lo Nuestros hijos tenía aquí, ¿eh? ¿no? Van a estudiar a ellos como creadores de Internet, ¿no? Y entonces les decía, con esa aportación que has hecho al mundo, con todo lo que ya has hecho, ¿por qué sigues en esta parte y trabajando en esto, ¿no? Y él nos decía, es que el trabajar en una empresa tan innovadora me permite darme cuenta que cuando me dicen, ¿por qué no hacemos X para resolver X, Y problema? Me acuerdo, lo estoy citando, me acuerdo que en 1960 pensamos que X no era la solución porque no se podía, pero ahora
en los 2010 estábamos en aquel entonces, ya hay la tecnología y los recursos para que X sí funcione. Y entonces todo el tiempo puede estar encontrando nuevas maneras de solucionar. Sí, y eso es increíble porque finalmente, pues el mundo es dinámico, las empresas son dinámicas y pues uno tiene que ser dinámico, ¿no? Es Claro. como tienes que estarte moviendo y eso es el reto y el seguir avanzando y pues como bien dicen, la inteligencia, ¿no? Que va muy de la mano a la innovación, la inteligencia real, más de tener un IQ muy elevado o tener puros dieces que no están de más, ¿no? No quiero demeritar a los buenos estudiantes, pero realmente la inteligencia real es poder adaptarte a los cambios. Y si te das Claro. cuenta, va muy a la mano de todo lo que tú estás diciendo y de estas grandes mentes que me voy a anotar esos libros, porque me encanta leer de estos grandes autores que hablan de la innovación, que hablan de la creatividad, porque sí, te dejan ver mucho más allá y es muy inspirador. Y te das cuenta que, como bien dices, finalmente es un ejercicio y que todos lo podemos ejercitar porque el cerebro es un músculo y si tú Claro. ejercitas al cerebro hacia donde tú quieres, cada vez va a ser más sencillo. Y llegar a ese punto no quiere decir que ya llegaste a tu zona de confort, al contrario, lo sencillo, mientras te siga retando, los resultados van a ser increíbles. Esa combinación de, bueno, ya se me hace fácil, pero me sigo retando, entonces no caigo en que ya le pierdo la pasión, conservo la pasión, lo hago más rápido que antes porque ya entendí cómo hacerlo, pero no me conformo y sigo reinventándome, sigo estudiando, sigo evaluándome y como tú dices, sigo cuestionándome qué otros problemas puedo resolver Ujú. y, y pues es que si algo no se acaban, yo creo que son los problemas para todos, Totalmente. pero las soluciones sobran también. Y ahí está el punto de vista de si eres una persona optimista o si eres una persona negativa. Y el optimista, pienso yo, que no es únete a los optimistas y todo es bonito y todo es color de rosa. Pero el optimista trata de ver el cómo sí, dentro del peor caos, dentro de estos días que como emprendedor, porque creo que a todos nos pasa, dices, no puedo más o siento que se me cae todo y es más, hay días que dices, quiero tirar la toalla, como yo solita me metí en esto cuando era tan cómodo como dices, estar en un trabajo sin tanta preocupación, recibir tu sueldo, pero bueno, es carácter. Entonces, una combinación de entender bien la inteligencia, de entender bien el sentido de la innovación, de entender bien la creatividad y también, creo yo, de este tema de humildad, de decir, hasta aquí puedo yo y hasta aquí yo no soy el experto y tengo dos opciones. O decir que no, porque es mejor decir que no a tiempo, Ujú. o más bien apoyarme de algún otro experto o delegarlo o referir a un cliente y decir, mira, en mi caso, las relaciones públicas van desde aquí hasta acá. Claro. Si no queda muy claro, permíteme aclararlo para que no hayan confusiones, explico bien qué quiere decir y ya de aquí no es que no lo quiera hacer, es que no me corresponde, por ejemplo, ¿no? Me encanta. Y qué importante es ser así de claro con nuestros clientes y tener claras las expectativas de qué es lo que, qué es lo que podemos hacer y podemos hacer muy bien, qué es lo que sabemos hacer muy bien y también, porque, ¿por qué no? También, qué es lo que nos interesa hacer también muy bien, porque a veces podrías tener podrías tener el conocimiento, pero no es el área en la que te quieres enfocar y se vale también. Seguro. Sí, porque no puedes abarcar todo o no quieres abarcar todo. Claro. Y te vale también decidir hacia dónde quieres enfocarte, porque si no es muy fácil perder. Oye, me encanta dónde nos está llevando la plática, porque una cosa que quería platicar contigo es cómo, en qué momento y de qué manera uno decide dar el paso y hacerse emprendedor. Pero luego además, cómo uno decide o se enfoca en el tipo de trabajo que está haciendo, porque ¿qué sucede de repente? Vienes acostumbrado como empleado a recibir tu cheque cada quincena o cada mes o como sea que paguen en un trabajo, estás acostumbrado a tu sueldo,
¿no? Estás acostumbrado a tus prestaciones y estás acostumbrado a que alguien más decida muchas cosas por ti. Y de repente te ves, y además, que no nada más toman las decisiones por ti, asuma los problemas y las consecuencias por ti también, ¿no? Y cuando estás de este lado y eres emprendedor, pues las cosas se detienen contigo y haces las cosas porque no pueden pasar más de eso. Y entonces a veces cuando te enfrentas a esta situación, te enfrentas a un momento en el que, como decías tú, pues estoy arriesgando todo como emprendedor. Y estás arriesgando tus finanzas, y estás arriesgando tu patrimonio, y estás arriesgando muchísimas cosas, ¿no? A nivel personal, para perseguir una solución que pensaste que puedes poner en la mesa para resolver algo para los demás, servir a otros y crear una forma de vida que es importante para ti. Y entonces en esa presión de repente te viene la presión financiera, ¿no? Y cuando llega la presión financiera, a muchos emprendedores les da por agarrar el proyecto que sea con tal de tener que facturar, ¿no? Y entonces caes en el error de decirle que sí a todo. ¿Cómo evitas eso? ¿Cómo ha sido en tu experiencia? ¿Cómo ha sido en estos años que tienes tú con tus empresas? Y luego te quiero preguntar un poco cómo fue que creaste a Ludi el Pirata y cómo vino toda esta otra parte. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo enfrentaste? Porque hoy tienes mucha experiencia como empresaria, como para poder decir, ok, va por acá. Pero al principio, todos empezamos en algún lugar, ¿no? ¿Cómo enfrentaste ese tipo de situaciones? Muy interesante. Mira, a tu primer punto de en qué momento decides que te vuelves emprendedor, en mi caso personal, yo no lo planeé como tal. Yo era una empleada muy feliz. Yo puedo decir que era una empleada muy feliz para las distintas empresas para las que trabajé durando bastante tiempo, siendo bastante constante, leal, pero mi vida personal me llevó a salir fuera de México. Y entonces empiezo a vivir una experiencia que nunca planeé. Yo, después de trabajar, te digo, en áreas de marketing, y después trabajé 5 años muy de lleno en una agencia de relaciones públicas transnacionales, de la cual aprendí mucho lo que son las verdaderas relaciones públicas, y tuve la oportunidad de viajar, hacer viajes de prensa, tener viajes de entrenamiento en diferentes lugares del mundo. Realmente fue una experiencia muy enriquecedora. Tuve que decir que no a ese trabajo, no porque yo no hubiera estado contenta, era un trabajo que me llenaba mucho. Yo ya estaba en ese entonces casada y seguía yo viajando y demás, pero llegó un momento en donde la vida te va poniendo retos, y puse en ese momento mi vida personal y mi vida de pareja como prioridad, y entonces salimos mi esposo y yo a vivir 2 años fuera, a California, porque él es médico y se subespecializó. Y entonces me tienes a mí en San Diego, California, una niña muy inquieta. Digo niña porque nada más pienso y digo, sí, estaba bien jovencita, ¿no? Y lo que hice fue primero hacer un proyecto independiente de relaciones públicas, porque se me dio la oportunidad y dije, yo de aquí soy, esto es lo que sé hacer, y gestioné desde San Diego un gran proyecto con periodistas y con aliados mexicanos que fueron para allá, y la verdad es que nos fue muy bien, fue un éxito. Y después tuve la fortuna de embarazarme de la primera de mis 3 hijas. Y en eso, pues te cambia un poco la vida como mujer, empiezas a tener que cuidarte más, a sentirte diferente, y sin entrar en mucho detalle, dije, creo que le tengo que bajar un poco al ritmo del trabajo. Y también disfrutar esta etapa de mi vida, que no estaba yo acostumbrada a tener tiempo libre. Pero lo pude aprovechar bien y me metí a estudiar, y estaba yo embarazada, iba a la universidad y estudiaba sobre marketing, estudiaba sobre cosas que me interesaban, public speaking, que aquí no había tanto en ese entonces, hablar de oratoria me gustaba, y ahí pude hacer una subespecialización. Estudié guitarra en una universidad pública, que fue una gran experiencia. Entonces me dediqué a estudiar esas cosas, como tú dices, que verdaderamente me llenaban, me gustaban, y fue sin darme cuenta que ahí empiezo a componerle canciones a mi bebé, porque bueno, de hobby soy músico, y antes de eso me defendía muy bien en mis otros trabajos haciendo jingles publicitarios, como un side business. Y pues
lo podía yo coordinar siempre muy bien y todos mis jefes lo sabían y me decían adelante. Es más, en sus empresas me pedían las canciones y sabían que si alguien más me buscaba para un jingle publicitario, una canción institucional, para motivar a los empleados o para venta de un producto o servicio, pues yo con mi guitarra lo lograba ya Wow. gracias a un grupo de músicos, arreglistas. Pero estando allá, regresé a esas raíces. Después de ser muy ejecutiva, regresé a mi parte musical, a mi parte artística, a mi parte de mujer, que nunca la dejé, pero esta parte de sentir a tu bebita crecer en tu vientre y de manera muy natural empecé a componer canciones sin pensar en un negocio. Era mi manera de pasar el tiempo, era mi manera de Ajá. divertirme y de conectar con mi bebita. Y así es como nace el primero de mis emprendimientos, que es esta marca que se llama Ludi el Pirata. Padrísimo. Entonces, así es en mi caso como se dio el decir, cuando regrese a México tengo dos opciones, ya con mi bebita, ya tenía 4 meses. O regreso a la agencia, que tenía por suerte las puertas abiertas de ese empleo, pero eso implica sacrificar mucho tiempo con mi bebé, eso implica estar tiempo completo en la oficina, viajar mucho, o emprender y sacar de esta experiencia que viví yo con mi bebé alrededor de la música y la comunicación, con todos mis skills, con todas mis habilidades y aprendizajes de marketing y de relaciones públicas, porque va completamente ligado, y dije, vamos, lo voy a intentar. Antes de continuar con este episodio, déjame platicarte que Entre Mentores DLC es presentado por Ricolto Café, una empresa 100% mexicana que desde hace 20 años ha llevado la experiencia del mejor café gourmet de México a miles de oficinas en este país. Hoy, Ricolto Café llega también hasta nuestros hogares a través de su nueva tienda en línea. Puedes conocerlo mejor y hacer tu pedido de cosecha especial de Veracruz, mi favorito, o de Chiapas en grano o molido en ricoltocafé.com.mx. Eso es Ricolto con K de kilo. Visita ya ricoltocafé.com.mx y lleva el mejor café de México hasta tu hogar con Ricolto Café. Oye, me encanta la historia que nos estás contando porque además creo que a veces cuando las personas piensan en emprender, muchas personas piensan en voy a emprender porque voy a hacer un negocio con el que me voy a volver millonario y voy a conquistar el mundo y luego de ahí vienen muchos de los estereotipos malos e incorrectos respecto a los empresarios y a los emprendedores, ¿no? Pero realmente muchos empezamos, si estoy escuchándote bien y te entendí bien y me identifico, porque también es una decisión que yo he tomado, es por crear también la forma de vida que quieres vivir, ¿no? Como que nos han enseñado o crecimos en una sociedad que nos ha enseñado que el trabajo es la única manera de realización y de la única forma de mostrar o de ganar cierto éxito y entonces tienes que estar metido de las 8 de la mañana a las 9 de la noche y viajando y haciendo y pareciera o nos hicieron creer de alguna manera que la vida personal y la vida profesional estaban peleadas y no podía haber un equilibrio y entonces tenías que sacrificar una o la otra. Pero creo que se puede aprender a trabajar de manera distinta y de crear valor para otros y de servir a otros, pero también de crear la vida que queremos vivir. Es más, de eso se trata, ¿no? De crear la vida que queremos vivir. Claro, y ahí está el arte de poder innovar en tu propio esquema de trabajo. Claro, Si yo te contara cómo trabajaba yo. Platícanos. No, es que de verdad, yo no hacía home office, en ese momento hacía school office, chofer office, Claro. Yo era esta mamá que seguramente las demás me venían y me decían, a ver, ¿qué pasa con esta mamá, esta mujer que llega al kinder, deja a su bebita en el kinder y de pronto se pone a hablar con empresarios desde su celular porque pues eran mis clientes, pero yo ya tenía una oficina móvil en el coche y yo manejaba, entonces yo me tenía que estacionar, no tenía ni siquiera ayuda para que alguien me manejara en ese momento, no la quería y no la necesitaba.
Ya ahorita tengo 3 hijas y tengo pues 2 razones sociales con 3 empresitas, entonces sí necesito un apoyo de alguien que me ayude a ir y venir, pero en ese momento era increíble, ¿no? Y cuando yo hacía mis primeros eventos, porque hacíamos eventos con este proyecto, porque era todo, te digo, sí, un proyecto de música, de entretenimiento educativo para niños, pero siempre ligado a una estrategia de relaciones públicas y de marketing. Nunca como un proyecto aislado de lo que es el marketing, porque finalmente ese es mi ADN y la música es como mi plus. En mi caso no es al revés. En mi caso es el marketing, es el ADN. Dentro del marketing, pues llámale relaciones públicas, que es lo que más me apasiona y me gusta hacer y he hecho, pero pues adentro pues hay algo de publicidad, hay mucha promoción, pues hoy en día no podemos dejar atrás todo lo que es el marketing digital, que es maravilloso, y entonces ¿qué hace uno como emprendedor? Se pone a estudiar y de paso, si tienes equipo, los empiezas también a capacitar y a darles oportunidades de ellos también aprender y capacitarse. Entonces yo mi hija grande ya tiene 19 años, pero las 3 me acompañaron. Entonces yo hacía negocios de pronto con una, de pronto con 2 y de pronto con 3 niñas, y encontré a quien no le gustaba y no me abría las puertas, y encontré a empresas que decían, me encanta esta manera de trabajar, y obviamente con un criterio, Efraín, no creas que llevaba yo a mis hijas a las juntas corporativas. No, aunque al principio te reconozco que con mi abogado de propiedad intelectual, recién llegué de San Diego y era mi bebita, yo no la dejaba con nadie, era mi llaverito, y yo le decía, me da mucha pena, pero tengo que ir con mi bebé, porque me decía, no importa, Lisette, tráetela. Claro. Oye, entonces, pero qué, si te estoy hablando de hace 19 años. Pero qué padre, qué importante, porque eso también habla de saber encontrar a tu tribu, ¿no? Y encontrar a aquellas personas que van a no solamente a aceptar la forma y el estilo de vida que tú estás eligiendo, pero que además la abrazan, ¿no? They embrace it, y es como, claro, vente, y acá es igual, y empiezas, todos esos paradigmas que teníamos, te empiezas a dar cuenta que eran eso, paradigmas, y que sí hay muchas personas allá afuera que comparten exactamente los mismos intereses y la misma forma que quieres tú de vida, y entonces empiezas a construir como esa tribu. Dicen que somos la mezcla de las personas de las que nos rodeamos, y si somos lo suficientemente inteligentes, aprendemos a irnos a rodear de esas personas que nos van a ayudar a complementarnos y a jalarnos a la vida que queremos tener. Claro, y esa es la gente que te suma y a la cual tú también sumas, y en el camino te encuentras gente que no te suman y que tampoco le sumas. Entonces lo mejor es, como tú dices, ir eligiendo a aquellos que sí, y no llenarte de gente que no te aporta, sino que más bien te desgasta, o muchas veces tú tampoco eres el estilo para otros, y entender que así es un tema de combinaciones, de química, y siempre, y te lo puedo decir con esta historia de esta mamá emprendedora, desde la bebita, desde el primer bebé, la segunda bebita, el embarazo, todo lo que sucedió alrededor, siempre con una profesionalidad, y siempre con un respeto, y siempre diciéndole a tus posibles clientes, a tus clientes, a tus aliados, a tus proveedores, el hecho de que yo esté en este proceso de mi vida no quiere decir que no voy a cumplir con lo que estoy diciendo. Y entonces cuando demuestras, finalmente, no es hablar bonito, es cuando demuestras con tu trabajo los resultados, van a entonces a confiar en ti y a decir, a mí realmente no me importa tanto si estás trabajando desde afuera del kinder, desde afuera del ballet en la tarde de tu niña en un café, desde afuera de la clase de pintura de la otra, o del patinaje porque le gustó el patinaje, y te rompes en mil, especialmente como mujer en México, aunque también digamos que hay muchísimos papás que ya le entran a todo y bien por ellos, pero mientras tú tengas claro cuáles son tus responsabilidades y lo cumplas, se rompen, como dices, esos paradigmas de lo que debe de ser. Claro. Y bueno, luego pasa esa etapa, mis hijas crecen, y es entonces cuando ya me atrevo a dar el siguiente paso, que es poner una oficina. Porque ya no podía yo ser esta nómada mamá con bebés aquí y allá, porque también empezaba a crecer el negocio, y si yo quería escalarlo un poquito, porque no soy ningún emporio,
Pero si yo quería escalarlo un poquito, necesitaba en ese momento, sí, antes de la pandemia, más formalidad, y es que entonces fundo la agencia Lisette Weber por diferentes razones, porque Ludi el Pirata fue hecho con esta visión de marketing, de relaciones públicas, en donde otros clientes me decían, yo quiero eso que tú has logrado para tu marca, pero para otra industria. Llámese tecnología, llámese turismo, llámese manufactura incluso. Entonces, un modelo que lo que cambia es la audiencia, y en base a la audiencia cambias los mensajes, los formatos de cómo comunicar, pero la base, mi base y la base de quien me rodea es 100%, una vez más, comunicación, mercadotecnia. Maravilloso, me gusta mucho. Oye, quiero regresarme a una cosa que acabas de comentar hace unos minutos, y es el tema del estudio. Y platicabas, ¿no? Te fuiste a San Diego, y estando en San Diego, estudiaste public speaking, estudiaste marketing y estudiaste guitarra. Y por lo que, si te escuché bien, desde antes ya sabías música, ya la música formaba parte de ti, es decir, no fue tu primera exposición a la música, pero estudiaste un nuevo instrumento, si te entendí bien. Entonces estudiaste eso, pero luego voy a hacer un fast forward al 2019, ¿no? Y también estuviste estudiando el Master on Internet Business, el MIB en el ISDI. Y entonces me gusta destacar esto siempre, porque yo tengo la premisa de que todos debemos de mantener ese mindset del eterno estudiante, y de todo el tiempo tenemos que seguir aprendiendo y estudiando y explorando nuevas cosas. Y bueno, yo en lo personal tengo la política de todos los años estudio algo, ¿no? Y me meto a algún curso, me meto a lo que sea. Y claro, tienes que invertir mucho en eso, pero y como platicaba con Jorge Rosas en el episodio pasado, el estudiar, el leer, el aprender, no te garantiza una posición de liderazgo. Jamás, no hay garantías en nada. Pero lo que sí es un hecho es que la gente que son grandes líderes, todos estudian siempre, no dejan de estudiar, leen, investigan, se preparan e invierten mucho en sus personas y en su desarrollo personal. ¿Por qué la decisión de Lisette de seguir estudiando? Ha sido parte de mí desde que soy pequeñita. Me ha gustado el estudio, y no nada más el estudio tradicional, ¿no? El estudio de cosas distintas, el atreverme a decir, bueno, yo quiero estudiar música desde que era una jovencita, y mi instrumento fue la guitarra, y desde jovencita fui bastante autodidacta, porque pues no habían tantas oportunidades de música, de escuelas de música en ese entonces. Entonces yo me apoyaba de estos libros de guitarra fácil de los periódicos, de los puestos de periódico de la colonia Condesa, en donde yo crecí, y me encantaba el reto de decir, a ver, ¿cómo es? No había YouTube, Efraín, me hubiera hecho la vida 1000 veces más fácil. Pero esta manera de ir, comprarlo teniendo 15 años y meterte a tu cuarto a darle horas, y luego ya conseguir un maestro particular, porque bueno, así es como yo aprendí la música y la guitarra. Desafortunadamente pues no pude estudiar la carrera como tal, porque esa sí es una carrera que tienes que empezar desde muy chica o muy chico, y no lo hice, y más bien me fui por el lado de mercadotecnia. Pero como dices, estando en San Diego me metí a una universidad pública en donde daban otro tipo de teoría de la música, teoría de la guitarra. Ese era mi instrumento, pero yo siempre decía, quiero estudiar más, quiero aprender distinto. Entonces, para mí ser eterna estudiante, como bien lo dices, ya es un hábito. Y me gusta, y eso no quiere decir que no tienes tiempo también para divertirte, no quiere decir que seas pues súper nerd, de cierta manera pues sí lo soy, pero pues me gusta estudiar, y además es que en el estudio te conservas joven, en el estudio además conoces gente diferente, y para mí conocer gente distinta, con diferentes bagajes, con diferentes enfoques, con diferentes edades, te enriquece muchísimo. Y es lo que pasa ya en la etapa adulta del estudio, porque cuando eres jovencito y vas a la escuela, y vas a la primaria, y vas a la secundaria, vas a la prepa, pues siempre es con tu misma gente. Claro. Cuando vas a la universidad empiezas ya a intercambiar ideas con gentes de otras facultades, pero ya de adulto tú puedes elegir qué escoges,
Ujú. qué estudias, perdón, y entonces el panorama es muy rico, muy amplio y te sigues retando y entonces yo creo que en el estudio encuentro yo una manera de seguirme sintiendo joven independientemente de la edad que uno pueda tener. Seguir aprendiendo es lo que te mantiene joven. Me encanta, me encanta. Yo digo que el día que uno el día que uno deja de estudiar, deja de aprender. Y el día que uno deja de aprender, deja de crecer. Y cuando uno deja de crecer, empieza entonces a decaer. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. El estudiar te mantiene joven, te mantiene fresco, te mantiene activo. Me encanta. Oye, ¿hoy tocas música todavía? En tus días a días sigues? Sí, no como quisiera. La verdad es que tuve que dejar, tenía un maestro particular Ajá. antes de la pandemia que me obligaba yo, teniendo a un maestro particular, 1 hora a la semana, era como, no puedo dejar al maestro, además estoy pagando por esta clase, no puedo hacer perder su tiempo y era una manera de obligarme a mí. En la pandemia obviamente fue mucho mi refugio. La verdad es que un instrumento te salva mucho Uf, porque pues te total. desahogas y no necesitas tocar un instrumento, también escuchar música si es que te gusta. Pero en mi caso sí busco espacios para tocar, no como quisiera. Me gustaría tocar más horas, pero no las encuentro todavía. Pero sí, porque parte de mi trabajo es seguir componiendo. Yo sigo componiendo Qué para padre. diferentes proyectos. Qué increíble eso, qué padre. Oye, ¿y tus hijas tocan algún instrumento? Sí, fíjate que de 3 que tengo, Ajá. mi hija grande de 19 años le gusta la flauta transversa y ella sí Oh, aprendió wow. a leer música, porque yo soy más autodidacta, leo acordes, pero ella sí lee muy bien partituras. Mi hija mediana empezó con violín muy chiquita, luego se hizo rocker con guitarra eléctrica y la verdad ahorita dijo no más y no quiere y la entiendo y jamás la Está voy a bien. obligar. Si ella no Claro, quiere, claro no que no. quiere. Y mi chiquita de 14 años toca el piano. Qué padre. Entonces sí, la casa es muy musical. Qué padre. Es increíble. Yo uno de los momentos o recuerdos que siempre voy a atesorar es sentarme en los teclados y empezar a tocar y que llegue mi hija y se ponga a tocar también y empezar a hacer ahí de repente el otro día no sé por qué, ella empezó a tomar clases y todo de piano precisamente y aprendió a leer partitura. Yo como tú, yo soy de oído y soy autodidacta y y nada, me sé las notas, ¿no? Y la escala y de Ya ahí con partes, eso. ¿no? Ya con eso, ya de ahí partes y empiezas a hacer pininos. Pero ella sí estudió un poco más, lee partitura y toca un poco. Entonces en alguna ocasión pasando por algún video de YouTube, será esta escena de Tom Hanks, de Big, cuando toca el piano en el piso ahí en la juguetería. Y le gustó la canción y yo me puse a tocarla de oído. Y entonces ella ya se acercó y nos pusimos a tocar a los dos. Y no sabes qué momento tan rico poder sentarte y tocar así. Y son momentos de conexión increíbles, así que vas a atesorar toda la vida, ¿no? Pues ya, hagamos una banda, Efraín. Yo no sabía que tú tocas los teclados. Vamos a... Está bien saber y que tu hija también le siga. La verdad, la música tiene muchas virtudes. A mí me encanta, me apasiona. He tenido la fortuna de encontrar cómo hacerla parte de mi trabajo. Para que este trabajo, como dices, que días son buenos, días son duros, días, pero como cualquier trabajo, se haga más liviano y de más disfrute, ¿no? Que aunque haya mucho estrés, tenga yo ese espacio, ya sea de componer, de tocar un rato la guitarra, de escuchar música o incluso de escribir, porque me encanta escribir, aunque no tenga que ver con música, porque encuentras que una vez que eres compositora y te piden cuentos, dices, espérame, es que yo hago canciones y te dice el cliente, ¿no? Yo quiero cuentos. O otros clientes te dicen, a ver, un discurso, pues, public speaking, va, ok, te hago el discurso y empiezas a escribir y también se hace una disciplina el escribir, ¿eh? Y Claro, como dices, absoluto. una vez que empiezas a escribir, cada vez escribes un poquito mejor y para poder escribir, pues también tienes que estudiar y investigar. Yo no soy gran lectora de libros de novela, me encantaría, me he metido a book clubs, lo he intentado, pero yo soy más de estos libros como los tuyos, de marketing, de Yo digo, liderazgo, de esos me enganchan, me encantan. Y los libros de novela, pues ya decidí que mejor los veo en película, que me fascinan, soy más visual. Entonces,
pues cada quien, ¿no? No puede ser bueno en todo. Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso ahorita que hablas de los libros. Yo de niño no me gustaba leer. O sea, me forzaba, me acuerdo que mi papá me regaló la colección completa de Emilio Salgari y la tenía ahí en un librero y, y no me gusta, como que me sentía muy forzado, ¿no? Porque en mi familia todos leían. Y después le agarré el gusto y hoy devoro libros, me encanta. Y durante muchos años leía mucha novela y también temas de trabajo, de estudio, vaya. Y leía mucha novela de suspenso y de este thriller psicológico. Leía mucho autores como Dean Koontz, Stephen King, ese tipo de autores, ¿no? Y Dean Koontz puede ser muy denso en sus novelas, ¿no? Realmente te puede causar pesadillas. Nació mi hija y le perdí el gusto por completo a todo eso que leía. Y no puedo, ni las películas ni las novelas. Y dejé de leer novelas y ahora llevo años donde de verdad consumo muchísimos libros, leo muchísimo, porque además soy un poco, digamos, no quiero decir desordenado, pero no soy de los que lee un libro hasta que lo termina, sino empiezo un libro y estoy leyendo otro y estoy leyendo 3 libros a la vez, ¿no? Y uno lo agarro en la mañana y otro lo agarro en la noche y estoy así. Y me encanta, me ayuda mucho seguir estudiando, pero ya las novelas no las toqué, nunca. Sí, yo creo que también es parte de que va cambiando tus intereses, tus habilidades propias, ¿no? A lo mejor en un futuro regresa el gusto por las novelas para ti, ¿no? Escritas. Ahorita, pues, a mí me encanta, la verdad, sí soy muy visual y durante la pandemia poder ver películas, además que tienen fotografía, que tienen música, ponerle atención a los guiones. A mí me encanta el cine, entonces pues hoy las plataformas de streaming te dan para elegir, Uf. ¿no? Y tú eliges qué te gusta y qué no, y lo combinas con libros y lo combinas con un instrumento si quieres, y en mi caso pues empiezo a cocinar, Efraín, imagínate, apenas empiezo a cocinar. No, siempre he hecho un buen sándwich, pero apenas, te digo, no importa la edad, uno puede empezar Claro, a total. aprender. Oye, hace rato mencionaste la palabra hábito. Yo sostengo, y esto lo platicamos con todos nuestros invitados, lo platico con todos nuestros invitados, que para que un líder o una líder como tú sea tan productiva como eres, 3 razones sociales mencionabas ahorita, para hacer todo el trabajo que haces, 3 hijas, mamá, 3 empresas distintas, forzosamente tienes que haberte hecho de ciertos hábitos y de ciertas rutinas que te permitan hacer todo lo que haces. Rutinas que te permitan establecer la fricción correcta para seguir avanzando y hábitos que te permitan tener un alto nivel de energía, tanto emocional como física, mental, incluso espiritual. ¿Qué hábitos y qué rutinas has desarrollado e integrado a tu vida en los últimos años que hoy te permiten hacer todo lo que haces? Mira, qué buena pregunta. También es algo que va en evolución, pienso, el tema de los hábitos. Por ejemplo, un muy buen hábito que tengo desde pequeña, y eso lo debo a mi casa, es que no podía salir sin desayunar. Era la única obligación que había en mi casa. Más que sacarme 10 en cualquier materia, yo tenía que desayunar y agradezco eso, que me lo enseñaron desde pequeña. Entonces el desayuno sí, la verdad es que sí es muy importante porque empiezas tu día con energía. Intento hacer ejercicio y en este ir y venir de que si haces la empresa, de que si tienes mucha chamba como mujer, que si estás embarazada, que si acabas de dar a luz, que si ya hay que llevar a las niñas al kinder, hay momentos también en donde también tienes que entender que tienes que ser también comprensivo contigo, ¿no? O sea, hay momentos en donde todos estos hábitos que quieres en tu lista de deseos los puedes llevar a cabo perfecto, como despertarte temprano, dormir tus 8 horas bien, tomar agua, hacer ejercicio, comer bien, pues eso sería el ideal de todos, y en el camino me he dado cuenta que hay etapas de la vida en las que sí se pueden y otras etapas en las que han sido un poco más difíciles, pero que no por ello luego no lo puedes retomar. Ahorita obviamente que mis hijas ya están más grandes, mi situación ahorita es no tengo que estar pendiente en las noches, pues ya son independientes, incluso en el día pues se van a la escuela y yo ya puedo ir a la oficina, ahorita con la pandemia desde la casa, desde tu casa, y ahorita con el reingreso, pues poco a poco te vas adaptando.
Uno de los hábitos para mí muy importante es enfocarme en los proyectos. Una vez que decido voy a hacer este proyecto, no puedo no terminarlo. Y entonces saberme y hacerme responsable que soy yo la que estoy decidiendo decir que sí. Y si eso implica dejar ciertas cosas afuera en mi día a día, no lo tengo que ver como un sacrificio, lo tengo que ver como yo decidí tomar este proyecto y eso hace que no pueda ir con mis amigochas todos los días a tomar café y a desayunar. Entonces, en vez de hacerlo todos los días, lo dejaré para una vez de repente. Y entonces ese café o esa comida con amigas la trato de hacer lo más enriquecedor para que me dure y me nutra, porque es algo que yo no puedo hacer todos los días. Me gustaría, sí, pero no lo puedo hacer. ¿Qué sí puedo hacer ahora, ya en mi momento, es sí tratar 100% de dormir? No querer resolver los problemas en la noche. Y eso lo aprendes también con los años de trabajo, ¿no? Total. Siendo muy creativo tienes que entender que la noche es para dormir, no para hacer la mejor canción, no para escribir la mejor estrategia de PR, no para hacer el mejor escrito. La noche está hecha para dormir, entonces tener los menos distractores posibles. Sentarte a comer en la medida que puedas, si es posible, con la familia, ¿no? Porque sí son momentos importantes de que por lo menos una hora puedes escuchar a tus hijos o a tus hijas. Y si no lo haces diario porque de pronto tienes una junta de trabajo, no cargar con la culpa. Claro. Una vez más, no pasa nada. Y pues la cena, importante, para mí es muy importante sentarme a cenar con mi esposo en la casa, si están las hijas con las hijas, darte el tiempo de pareja de escuchar, oye, a ti cómo te fue, oye, a mí me fue de esta manera, y tampoco perder eso, ¿no? Porque también es muy importante tener la suerte de tener una pareja que apoye y que acepte tu independencia, pero que también haya un compromiso de sí me sigue importando mucho cómo te va a ti. Y obviamente intentar hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana, comer bien, pero comer. Sobre todo. Comer, porque muchas veces creo que en una cultura muy latina es como qué pena que me vean comer sola, ¿no? Regresemos al tiempo antes de la pandemia, ahorita post pandemia. Y yo desde muy jovencita que tenía que ir a ver clientes de un lado al otro, pues me agarraba la hora de la comida y yo decía, no voy a dejar de comer porque si no, ¿cómo voy a llegar muy mal a mi siguiente junta? Entonces aprendí a que no me importe sentarme y comer sola, aunque los demás te vean y te digan, ay, pobrecita, la dejaron plantada en esos momentos. Pero no, luego que salgo a vivir 2 años a California y es normal y ves a toda la gente comiendo y desayunando solo y yo decía, wow, aquí nadie te voltea a ver de pobrecita, alguien te dejó plantado. Claro. Y ese es otro hábito, que no dejes de comer por el trabajo, ya sea que estés en tu casa o que estés afuera y te tengas que sentar en algún lugar, en un café, en un restaurante, donde te sientas cómodo y te dediques ese tiempo a ti, pero no dejar de comer. Claro. Ese es otro buen hábito. Me encanta, muy bien. Yo, fíjate que yo en lo personal, hablando de la comida, yo lo que hacía, bueno, ahora en pandemia no, obviamente, pero estando en las oficinas, en esa vieja normalidad, como le llaman, yo procuraba incluso, por lo menos un día de la semana, irme a comer solo. ¿No? Se disfruta, ¿no? Despedirme de todo, adiós, buen provecho a todos, con permiso, e irme a comer solo, ¿no? Y entonces te das tiempo para ti. La gente no sabe estar consigo mismo. Y hay que aprender. Y no es fácil, pero aplaudo a los que lo hacen, porque una vez que lo haces, te das cuenta que convivir contigo, si lo logras, quiere decir que las cosas van bien, y no quiere decir que te guste todo de ti, pero por lo menos lo enfrentas y sí, irte a comer por lo menos te aguantas. Un reto bueno. Sí, por lo menos te aguantas, ¿no? No, y te escuchas y te relajas, y es un buen hábito de pronto irte a comer solo, a tomar un café sola o solo, o a desayunar, o no es un reencuentro contigo. Oye, hablando de ese tipo de prácticas y de hábitos, la pregunta que te quiero hacer es una pregunta que comencé a hacer por influencia de Genaro, ¿no? Platicando en alguna reunión de trabajo. Esta es la pregunta de los 7 días. Y es una pregunta que estoy haciendo en conjunto o a nombre de México Puede. Si pudieras recomendarle a la gente que nos esté escuchando hacer una sola acción durante los siguientes 7 días, que si la hacen podrían mejorar
su vida o su trabajo, ¿qué recomendarías? Dedicar cierto espacio de tu tiempo, en la medida que tu agenda lo permite, a hacer algo que realmente disfrutes. Y si además de eso que tú disfrutas puede contribuir al bien de alguien más, tu vida cobra un sentido muy distinto y eres mucho más feliz. Fabuloso. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Antes de hacerte la pregunta final del programa, Lizeth, porque el tiempo pasa volando, puedes creer que ya pasó casi una hora. No. Antes de hacerte la pregunta final, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo, seguirte, aprender más de ti, de tus proyectos? Bueno, pues gracias por el espacio. Me encuentran en la página web lizetweber.com, que es L-I-Z-E-T-T-E. Weber es W-E-B grande E-R. Me encuentran en la página web, que es la página de la agencia, en donde encontrarán todos los servicios que damos como equipo de estrategia de relaciones públicas, de comunicación. Y bueno, en mi LinkedIn, Lizeth Weber. Y si quieren conocer de este realmente fantástico proyecto de educación para niños, y no nada más para niños, sino para padres, educadores, para adultos también, se llama Ludi el Pirata. Y lo encuentran en ludielpirata.com. Es interesante como adultos o como empresarios ver lo que hemos hecho en el camino de los años con empresas, en el área de responsabilidad social, que es nuestro ADN, y pues también en todas las redes sociales. De Ludi el Pirata, ahí sí, nuestro canal de YouTube es el fuerte. Tenemos presencia en Instagram, en Facebook, tenemos un blog, y todo se concentra en ludielpirata.com, y de ahí los redirige a la página hacia donde quieran. Lo más interesante desde mi punto de vista hoy es ver lo que está sucediendo en el canal de YouTube de Ludi el Pirata. Y obviamente la agencia lizetweber.com, y Alegro Music es la razón social, que también es una casa productora que ofrece servicios de contenidos y de producción a diferentes empresas. Qué increíble todo lo que estás haciendo, de verdad, impresionante. La premisa principal de Entre Mentores es poder aprender de mentores como tú, cómo están haciendo en su vida de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que te pregunto, ¿cómo hace Lizeth Weber en su vida, en su día a día, de lo cotidiano algo extraordinario? Uno, agradecer todos los días. No hay que dar por hecho nada, ni siquiera el amanecer. Hay que dar las gracias, y esto sonará muy espiritual y muy cursi, sí lo soy, y no lo quiero dejar de ser. Dar gracias por estar, dar gracias por lo bueno que uno sí tiene, porque a pesar de que hayan muchas cosas negativas, hay que fijarse en lo bueno y en lo positivo. Y como yo le digo a toda la gente que trabaja conmigo, incluso obviamente a mis hijas, en tiempos difíciles es sostener esta idea de que siempre hay más bueno que malo. Y mientras uno se enfoque en eso, va a poder soportar y salir adelante de las adversidades de una manera más rápido, ¿no? Uh-huh. Totalmente. El agradecimiento es una habilidad, ser agradecido, ¿no? Se va desarrollando, se aprende, y sí, como dices tú, te ayuda a ver las cosas de manera muy distinta, y más aún, dicen por ahí que las cosas, aquello a lo que le pones tu atención es lo que crece. Si le pones atención a la adversidad, eso es lo que va a crecer. Si le pones atención a aquellas cosas que están funcionando en tu vida y por las cuales estás agradecido, pues es lo que va a crecer también. 100%, y ahora está muy de moda y me encanta, pero 100% encontrar tu propósito, encontrar tu causa. Eso hace la diferencia entre hacer algo o hacerlo con pasión y estar convencido de que eso que estás haciendo no va a cambiar el mundo, pero por lo menos va a mejorar un poquito de ti, de tu entorno. Me fascina, muy bien, muy bien. Hay una frase, estoy tratando de recordar quién lo dijo, que decía: aprendí que la idea no era cambiar el mundo, sino cambiar un mundo a la vez. Y entonces eso hace toda la diferencia. Me encanta, 100%. Oye, y ahorita no sé si ya oyen, pero mi hija empezó con su clase de piano, no sé si la llegas a escuchar. No alcanzo a escuchar, alcanzo a escuchar, pero... Si no, aquí la audiencia se va a dar aquí un deleite con
con unas piezas muy sencillas, pero está haciendo sus pininos. Qué padre, qué increíble. Oye, pues de verdad, muchas gracias por tus consejos, por compartir tu experiencia con nosotros. Antes de despedirnos, hacerte un reconocimiento por ese extraordinario ejemplo que nos pones. Qué increíble todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo, enfocada con tu familia, como mamá, como empresaria, como estratega de comunicación, como música, como productora. De verdad, me quito el sombrero. Increíble. Muchas gracias por ese gran ejemplo que nos pones y muchas gracias por habernos acompañado aquí en Entre Mentores DLC. Gracias por la invitación y espero haya sido del agrado de la audiencia y estoy para ti, Efraín, para cuando muchísimas gracias. Aquí andamos. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar este y todos los episodios de Entre Mentores DLC. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro de que entre sus colegas, familiares y amigos hay muchísimas personas que realmente se pueden beneficiar de los consejos y lecciones que grandes líderes y mentoras como hoy Lisette aquí nos están compartiendo. Gracias como todos los episodios a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.